Hola, les habla Hope Garza con Two Sisters Ministries SA y hoy voy a hablar y voy a comentar tocante el parashá número 16 que se llama Bashalach. Y este parashá significa cuando salieron o cuando fueron enviados, ¿ok? En inglés es when they were sent forth. Sabemos que Dios les había dicho a los israelitas y a Moisés que iba a sacar a su gente, su pueblo, con una mano fuerte. Pero recuerden que también les dijo que Faraón mismo los iba a echar fuera, los iba a botar de la tierra. Simplemente porque Faraón ya no quería sufrir por todas las cosas que estaba sufriendo el Egipto, ¿verdad? Con el pueblo, todas las cosas que Dios estaba haciendo para que Faraón los soltara. Pero hay unas cosas que quiero comentar porque estaba yo también pensando de que por qué Dios constantemente sigue diciéndoles lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, que Dios les dice que dejen los ídolos, que se aparten de los ídolos y todo eso. Me puse yo a pensar tocante estas cosas. Y estaba yo meditando, ¿verdad? Siempre cuando me pongo a leer y a meditar, no me sacas de ahí porque lo hago día y noche y siempre estoy buscando respuestas a la palabra de Dios porque sé que mucha gente tiene preguntas y yo misma también siempre tengo muchas preguntas. Y quiero poder compartir con todos ustedes lo que Dios me enseña, lo que Dios me ilumina tocante su palabra. Entonces estaba yo pensando de todo el pueblo de Israel como nación, porque siempre escuchamos en la palabra de Dios que es la nación de Dios, ¿verdad? Y estaba yo pensando cómo compara la nación de Israel con nosotros hoy en día. Bueno, sabemos que nuestra nación tiene menos de 300 años que fue fundada. Más o menos creo que son como unos 350, algo así. Pero miren de dónde empezó la nación cuando fue fundada y hasta dónde hemos llegado ahora. Vamos a ver el aspecto de las morales y los principios bíblicos, ¿verdad? En la cual esta nación fue fundada. Esta nación fue fundada en principios bíblicos, aunque mucha gente no lo quiera aceptar y no quiera admitirlo, eso es de cierto. Eso es cierto lo que estoy diciéndoles. Y miren cómo se ha decaído esta nación, cómo empezó y ahora llegó como hasta cierto punto y ahora ha decaído bastante, bastante. Eso es en menos de 300 años. Ahora imagínense ustedes que la nación de Israel estuvo en cautividad 450 años. ¿Cuánto declinó la nación en ese tiempo? Si pueden ver nosotros que estamos ahorita, podemos ver cómo ha declinado nuestra nación. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de predicadores que quieran predicar la palabra, que de veras prediquen la palabra de Dios, que no estén predicando por ganancia, como muchos lo están haciendo hoy en día, pero que estén predicando, que predican la palabra de Dios. Vivimos en una nación hoy en día de que todo se vale, según muchas personas. Todo se vale, hacen lo que se les da la gana, no quieren a Dios, no quieren las cosas de Dios, lo odian a los que hablan con la verdad y nos acusan de no tener el amor de Dios, nos acusan de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Que decimos lo que no les gusta, lo que no quieren oír, simplemente porque como dice el libro de Juan capítulo 3, dicen, amaban la oscuridad más que la luz. Esa es la situación en la cual estamos.
que la gente ama la oscuridad más que la luz y por eso no vienen a la luz porque no quieren que sus hechos y sus cosas, sus pecados sean echados a la luz. Pero quiero regresarme, es que tengo muchas cosas que decir, pero quiero regresarme otra vez a lo que quiero decir del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estuvo en cautividad tantos años. El pueblo de Israel fue indoctrinado, como quien dice, como están tratando de hacer con nosotros hoy en día, de indoctrinarnos con lo que le llaman el woke agenda, que en realidad no están nada woke, están dormidos, ¿verdad? Están teniendo pesadillas porque no están despiertos, sino que están en las tinieblas, están en oscuridad, tratando de infiltrar todas áreas de la sociedad, tratando de indoctrinar a nuestros hijos, nuestros niños, a los adultos, tratando de indoctrinar a todo mundo. Y cuando no aceptamos esa doctrina que ellos traen, que es contraria a la palabra de Dios, es muy en contra de la palabra de Dios, es en contra de nuestros principios que muchos nosotros tenemos. Yo soy una de ellas que a mí no me da vergüenza decir lo que la palabra de Dios dice. Amo a la gente, pero no amo su pecado. No amo de que estén tratando de indoctrinarme a mí y causarme que a fuerza yo acepte la doctrina que ellos traen y las maldades que ellos traen. Yo no funciono de esa manera, porque cuando yo vine a conocer a Cristo, yo vine a conocer una vida nueva, una vida feliz, una vida limpia. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Agradar a Dios, servir a Dios, no agradar al hombre ni agradar al mundo. Y muchas veces la gente prefiere agradar al mundo y muchos predicadores quieren la ganancia de lo que pueden pedir, lo que les pueden dar y constantemente están pidiendo cuando no es una cosa es otra. Y la gente que de veras andan buscando a Dios están desesperados y enojados por lo que muchos de esos predicadores están haciendo. Y yo les voy a decir a ustedes que Cristo es real, que Cristo está vivo, Dios está vivo. La mano derecha fuerte de Dios todavía no ha cesado de trabajar y de obrar en las vidas de nosotros. Así como hizo en las vidas de los israelitas cuando Dios mandó a Moisés que sacara a la gente de Egipto. Pero la gente, después de estar en cautividad tantos años, la gente estaba frágil, y eso es lo que yo veo, que estaba frágil. Les faltaba conocimiento de Dios, porque ya acuérdense que todos los antepasados de ellos, de los líderes de las primeras, de las 12, no de las primeras, sino que de las únicas 12 tribus de Israel, esos líderes ya habían fallecido, ya estaban muertos. O sea, tenemos que ver qué cambió cuando ellos fallecieron, cuando ellos ya no estaban, qué fue lo que pasó. Ya no había palabra de Dios en ellos, ya no, todo lo que había era nomás lo que Egipto tenía que ofrecer. Y Egipto no tenía nada que ofrecer, nomás que todos esos dioses, los cuales Dios vino y demostró que esos dioses no tenían poder. Hasta el punto de que los mismos magos los, ¿cómo se dicen? Los magicians, los que hacían la magia negra o lo que sea, hasta que ellos vinieron y dijeron, cuando ya estaban todos llenos de piojos, dijeron, este es el dedo de Dios. Ellos le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya no podían hacer y cuando hacían no podían quitar. Porque Dios es el único Dios que hay. No hay ningún otro Dios en esta tierra o en el cielo, solamente Él. Y solamente por la mano derecha de Él, Él nos trajo la salvación. Pero la gente estaba en cautividad y estaban ya indoctrinados con todo lo que Egipto tenía. Entonces, cuando Dios los sacó de Egipto, no nomás sacó sus cuerpos físicos, ¿verdad? Pero los sacó para santificarlos, para hacerlos una gente hacia Él, una gente diferente, un tesoro que era propio. La palabra peculiar en inglés, no estoy segura cómo se dice en español, pero en inglés dice, dice el diccionario, ¿verdad? El hebreo, que esta gente era propiedad propia, era propiedad de Él, era un tesoro propio. Eso es lo que Dios les llamó a la gente de Israel. Pero cuando los sacó de Egipto,
Los sacó de Egipto físicamente, pero después él tenía que sacar Egipto de sus mentes y de sus corazones. Por tantos años de estar indoctrinados con las doctrinas de Egipto, toda la sabiduría que Egipto tenía, ¿verdad? Y así es como estamos nosotros hoy en día. Aquí hoy en día nos están tratando de indoctrinar con tanta cosa que es mala, son cosas de los impíos, son cosas de que no debemos de mencionar y Dios no acepta. Dios ama a la gente. Dios no deja de amar a la gente. Dios no deja de tener misericordia sobre la gente. Pero Dios odia el orgullo y la rebeldía y la idolatría, el adulterio. Dios odia todas esas cosas. Pero Dios no odia a la gente, pero va a haber justicia, la justicia de Dios. Y el trabajo de nosotros y el trabajo mío es predicar la palabra de Dios y predicar la verdad. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1, dice que Jesús fue, predicó y sacó demonios. Y eso es de lo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos de estar haciendo. Predicando la palabra y sacando demonios. Porque miren, mucha gente ahorita que está perdida en el mundo, que no conocen las cosas de Dios, esos que más odian a Dios y odian las cosas de Dios, si los ves en realidad como Dios los ve y los ves como la humanidad, esa gente está dolida por dentro y están clamando a Dios y están clamando respuestas, pero las respuestas no vienen porque no hay suficientes predicadores predicando la verdad, sino que muchos están predicando un evangelio suave, un evangelio que dice, nomás haz esta oracioncita aquí y serás salvo. No, 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 son mentiras. El evangelio se predica y en el evangelio se predica el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. Sin arrepentimiento el corazón de los hombres no puede ser cambiado. Sin el arrepentimiento no se puede agradar a Dios. Entonces, cuando Dios sacó a su gente de Egipto, lo sacó físicamente, pero después tuvo que trabajar duro para sacar Egipto de los corazones y las mentes de la gente. Y esa es la situación en que estamos hoy. Y hay muchos cristianos que se llaman cristianos, por nombre se llaman. Se ponen un rótulo aquí, que yo soy cristiano, y a veces se sienten muy orgullosos de decir soy cristiano. Pero si verdaderamente ves las vidas de muchas personas, no hay nada de cristiano en ellos. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano quiere decir ser como Cristo. Y si eres como Cristo, debes de odiar el pecado. El temor de Dios es odiar el pecado. El verdadero temor de Dios es odiar el pecado. Y muchos desafortunadamente no entienden lo que es el temor de Dios. No entienden lo que es odiar el pecado. Pero son muy religiosos, tienen mucha religión y tienen muchos ídolos. Y tienen muchas ganancias. Esos que predican el evangelio muchas veces tienen muchas ganancias. Y se han hecho ricos. Y como quien dice la palabra, como dice la palabra de Dios, han trasquilado las ovejas. Las han trasquilado. Y han permitido que los impíos atropellen las aguas donde vienen a tomar agua. Y las ovejas están buscando su pastor. Y aquí en este canal mi propósito es predicar la palabra de Dios y predicarla en verdad y poder para que la gente venga a los pies de Cristo. Y podemos ver cómo en ese entonces la gente de Israel, cómo eran ellos como a hoy somos nosotros. En 450 años de cautiverio que tuvieron, que estuvieran cautivos, sacar esa gente, sacar ese pueblo, todas esas generaciones tras generación, que fue perdiendo el temor de Dios. Imagínense ustedes en qué condiciones estaba ese pueblo cuando ya Dios los sacó de allí. Porque miren por todo lo que pasaron, por todas las plagas que pasaron, que vieron la mano fuerte de Dios. Y todavía entonces, después de que salieron de la mar, después que ya estaban al otro lado, viendo los egipcios tirados allí en la playa, ¿verdad? Después empezaron a murmurar que no tenían agua, no tenían comida, les faltaba esto, les faltaba lo otro, ¿verdad? Como quien dice, a Chencha le calan las chanclas.
Así es como estaban, quejándose constantemente. Y a Dios no le gusta que nos quejemos. Por eso debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de recordar las bendiciones, por más grandes o más pequeñas que sintamos que son las bendiciones de Dios. Debemos de darle gracias constantemente y tener un corazón alegre y un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero eso no fue el caso con la gente de Israel. ¿Y por qué? Porque estaban indoctrinados en las cosas de Egipto. Venían con una doctrina muy diferente y por eso Dios seguía diciéndoles a cada instante, dejen los ídolos. Y siempre Dios decía, si me escuchan, si escuchan mi voz y hacen lo que les digo que hagan, van a ser una gente muy en particular para mí. Van a ser mi tesoro amado, van a ser mi precioso tesoro. Van a ser míos, son míos. Ustedes serán mi gente, mi pueblo, y yo seré su Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es nuestro Creador, nuestro Padre Santísimo. Hay que darle gloria a Él. Pero cuando lo sacó de ahí, de Egipto, la palabra de Dios dice que venía una columna de nube y una columna de fuego. Y yo veo la nube como representando el agua, donde él tenía que sacarlos para limpiarlos y tenía que también pasarlos por el fuego para limpiarlos, para cambiar, empezar a cambiar esa mentalidad que tenía el pueblo de Dios, porque tenían una mentalidad que era muy contrario al pueblo de Dios. Pero cuando no lo sacó para atemorizarlos, cuando lo sacó a propósito y lo sacó alrededor de una área donde había guerra, donde los filisteos estaban guerrando. Y lo sacó y les sacó la vuelta donde estaba la guerra, porque Dios dijo, no sea que van a arrepentirse y se van a querer regresar a Egipto. Ahora imagínense ustedes, Dios los acaba de sacar una caravana de miles de gentes. Y luego después que se asustaran por la guerra y dieran vuelta y se empezaran a regresar a Egipto. Dijo Dios, no sea que van a cambiar su mente y cuando vean la guerra y se van a regresar a Egipto. Y los llevó por la área del Mar Rojo. Por ahí los llevó. Por la área del Mar Rojo. Vamos a ver allí esta porción de escritura. Donde habla, ¿verdad? Que claro que se fueron, los sacó a todos de allí y los llevó, dice la palabra de Dios, el capítulo 13, versículo 8. Bueno, vamos a ver, empezando con el versículo 17. Dice, y luego cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Aunque estaba cerca, les sacó la vuelta. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios ya sabía la mentalidad que su pueblo tenía cuando salieron de allí. Se sentían débiles, estaban frágiles físicamente, frágiles mentalmente, frágiles espiritualmente, frágiles en falta de conocimiento de Dios, aunque hizo todos los milagros que hizo. Dios sabía que todavía Él no había sacado Egipto del corazón de ellos. Y luego dice, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Todos salieron como un ejército, salieron de allí. Y luego dice, esto también, el versículo 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramento a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y hará subir mis huesos de aquí con vosotros. Moisés obedeció y sacó los huesos de José. Y yo cuando veo, me imagino yo que iban en un sarcófago, creo que así se dice, un tipo de ataúd, ¿verdad? Que hacían los egipcios. Entonces dice, yo lo veo como que ahí iban los huesos ya secos, ¿verdad? Nada de vida, absolutamente demostrando la muerte, ¿verdad? En este cajón. Pero en esa muerte también iba la esperanza de que Dios ya los había visitado y que Dios los iba a llevar a su tierra propia. En esa muerte
en ese sarcófago iba también la esperanza de una nueva vida. Y Moisés sacó el cuerpo de José para llevárselo. Y Dios los mandó a una parte en particular que se acamparan allí. Y digo yo, Dios los mandó a esa parte sabiendo que Faraón los iba a perseguir y los iba a seguir allí y los iba a atrapar. Y dice la palabra de Dios que cuando Faraón se dio cuenta que la gente de Israel ya se habían ido, que habían huido de Egipto, que después él y sus siervos cambiaron de mente y dijeron, ¿por qué dejamos que se fuera la gente? O sea, ya se fueron nuestros trabajadores que trabajaban gratis, ¿cómo vamos a dejarlos ir? Entonces ya cambiaron su mente y empezaron a perseguirlos. Y dice la palabra de Dios que durante ese tiempo Dios nunca quitó el pilar, nunca quitó la columna de la nube y nunca quitó la columna de fuego. Nunca quitó su protección de ellos. Aunque renegaban, aunque decían lo que decían. ¿Y por qué sería? Porque Dios entendía la indoctrinación que su pueblo había tenido y que Dios sabía que él tenía que sacarlos con una mano fuerte de ahí también y ayudarlos a comprender quién era él. Aún con todas las plagas que trajo, la gente todavía murmuraba y tenían problemas, pero Dios tenía misericordia. Dios tenía misericordia. Y Dios dio específicas instrucciones porque él sabía que Faraón los iba a perseguir. Porque Faraón dijo, y dice la palabra de Dios en capítulo 14, versículo 3, dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón para que lo siguiera. Y dice, en versículo 4, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? Dice, y ellos lo hicieron así. Entonces dice que cuando fue dado al rey, que le dijeron, ya huyeron todos, ya se fueron. Dice la palabra de Dios que el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Cada carro eran más de 600. La palabra de Dios está, hay varias porciones donde nombra 600. No sé qué significa ese número. Más allá me voy a dar cuenta. Pero 600 carros y más, y todos llevaban un capitán sobre cada carro. ¿Por qué? Porque tenían que guiar al ejército de Faraón. Pero nunca se dieron cuenta que la mano de Dios estaba entre todo esto también, ¿verdad? Como vamos a ver al ratito. Dice, y los siguió los hijos de Israel. Dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y no era la mano de Dios, era la mano de Dios. La mano que era invisible, que no podían ver. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pija-Jirot, delante de Baal-Zeafón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y Jehová ahí estaba. Él ahí estaba. Pero estaban viendo con sus ojos naturales lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales y ver los antecedentes que Dios ya ha hecho para nosotros. ¿Y qué dijeron a Moisés? Dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto?
Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés les dijo, y estoy leyendo del capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Recuerden eso todos los días cuando estén pasando por cosas que los afligen. Y Jehová le dijo, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y tanta cosa que pasó que dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón del faraón, ¿verdad? Y de los egipcios para que los siguieran. Y dice la palabra de Dios que Dios se va a glorificar en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y su caballería. Dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en faraón y en sus carros y en su gente a caballo. Dice el versículo 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así es que aquí está la cola de toda la tribu de Israel, y aquí detrás de ellos ahora está la columna de lumbre y la columna de nube. ¿Por qué? Porque Dios iba a partir la mar. El versículo 20 dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a otros. Entonces, toda esa noche, dice la palabra de Dios, que Dios causó un viento que soplara, y en ese viento iba la fuerza para abrir el agua, las aguas del mar, y para que secara también la tierra, para que pudieran todos pasar por allí. Entonces, el siguiente día, en la mañana, dice la palabra de Dios, continuando, voy a seguir leyendo, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Imagínense ustedes el ruido del viento y imagínense el ruido de las aguas moviéndose. Y acuérdense que era de noche, así que la columna de lumbre ya no estaba enfrente de ellos. No creo que podían ver exactamente qué era lo que estaba pasando delante de ellos. Porque la columna de fuego se fue hacia atrás, a donde ellos estaban, para guardar sus espaldas cuando tengan problemas. Ahí está la columna del fuego y la nube, ¿verdad? Que Dios está guardando sus espaldas. Entonces se dividieron las aguas, y luego dice aquí, a ver si encuentro aquí esta escritura. En inglés está dicha de cierta manera. Pero dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Entonces ellos entraron y ya estaban ahí metidos, ¿verdad? En medio, llegaron a la mediación del mar. Y dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el encampamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube. Él estaba en la columna de fuego y la nube, y dice que él vio así fuera por las columnas y los vio. Y dice, y trastornó el campamento de los egipcios. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, que Dios está con nosotros. Y Dios está viendo. Y cuando nosotros no podemos ver lo que está pasando,
Él está trastornando los planes de nuestros enemigos. Dice, fíjense lo que hizo Jehová y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Digo yo, aló, ¿no se dieron cuenta que desde antes de que salieran de Egipto, Dios ya estaba peleando por ellos? ¿Por qué pensaron los egipcios que Dios iba a dejar de pelear con ellos, por ellos después de que los sacó? Pero ya era muy tarde porque ya estaban en medio del mar y ya Dios había trastornado todo. Empezó él allí a trastornarles todo el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de los carros. Dios empezó a desarmar todas esas cosas. Y hay videos donde tú puedes ver que los arqueológicos ya encontraron todo eso. Así es, para los que no creen, no se queden en su ignorancia. En YouTube hay muchos videos donde enseña la arqueología que se ha hecho, las búsquedas que se han hecho, donde se encontraron las ruedas de los carros de Faraón. Se los encontraron. Encontraron el lugar donde Dios abrió las aguas para que pasaron. Hay unos que dicen, ay, no, si pasaron por allí porque estaba el agua muy bajita y todo. Y bueno, pues como decimos nosotros acá bromeando, pues qué milagro tan más grande se hizo que en agua tan poquita, tan baja, se podían ahogar todos esos, los caballos y la gente y todo eso. Eso fue el verdadero milagro, si eso es lo que los que no creen, ¿verdad? Qué cosa tan más, ¿para qué te digo? Pero dice la palabra de Dios que Dios trastornó los carros y les quebró todo allí, les hizo un desastre. Pero entonces ya después, cuando ya se dieron cuenta los egipcios y quisieron dar vuelta, regresarse, salirse de allí, ya era muy tarde, porque Jehová causó que la mar se cerrara otra vez y se ahogaron los egipcios. Dice, se volvieron en el versículo 28 y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y salieron al otro lado, ¿verdad? Y tenemos el cántico de Moisés y de María, el cántico, ¿verdad? Que decían, hablaba de cómo Dios trastornó todo y cómo Dios los salvó. Y entonces dijeron, vamos a alabar a Dios porque Jehová es varón de guerra y Jehová es su nombre. El versículo 3 del capítulo 15 de Éxodo. Y entonces salieron al otro lado de la mar y empezaron a quejarse, ¿verdad? Que no había agua, que no había comida y esto y lo otro. Pero Dios les suplió todo. Les suplió el agua por la roca en la área de Mara, donde Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, pero Moisés, porque estaba enojado por todas las quejas de la gente, por su coraje, él le pegó a la roca en vez de nomás hablarle a la roca. La roca significa Jesús, el agua viviente. Jesús es el agua viva, el agua viviente que nos da la vida, que nos lava, ¿verdad? Que nos da una vida derecha y una vida larga. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo de Dios, ¿verdad? Por tanto murmuro y todo lo que habían pasado, y todavía la gente no podía aceptar de qué tan grande y poderoso era Jehová. ¿Por qué? Después de haber visto todos los milagros y las maravillas que hizo Dios cuando los sacó de Egipto, todas las plagas, qué tan indoctrinados estaban. Y eso es lo que quiero que vean.
porque eso se aplica hoy a nosotros. Satanás está tratando de indoctrinarnos a nosotros, indoctrinar a nuestros hijos por medio de todo lo que se ve, la televisión, Disney, muchas cosas en nuestras escuelas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Tanto tiempo que estuvieron en cautiverio, de que fueron tan, ¿cómo se dice?, trastornados mentalmente con doctrinas de dioses falsos. Y por eso Dios continuaba constantemente, les decía, dejen esos dioses, retírense de los ídolos. No se hagan ídolos de palo, ni de piedra, ni de nada, ni ídolos de nada de que esté en el cielo, que esté bajo la tierra o que esté en la tierra. Constantemente, Dios, nuestro Dios, nos prohibió que tuviéramos ídolos. Pero hoy en día hay muchos ídolos, el deporte, la música, hay muchas cosas, ¿verdad? Ahora la agenda de que lo llaman el woke, la agenda woke, que la palabra woke quiere decir como despierto, pero en realidad no hay nada despierto. Estas gentes están en oscuridad y en tinieblas, están en la oscuridad y odian el evangelio y odian a Dios. ¿Por qué? Porque los impíos odian la luz de Dios, no quieren que sus hechos sean revelados. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Dios está revelando y está exponiendo su luz en todos los lugares donde están las cosas malas, y Dios está avisándonos a nosotros, su pueblo, que tengamos cuidado, que cuidemos de nuestros hijos, que cuidemos sus corazones, sus mentes, su espíritu, que nada de esto continúe tratando de infiltrar a las mentes de nuestros hijos y nuestros niños. Pero muchos, aún los que se llaman cristianos, todavía están ciegos, que no pueden ver los planes que Satanás tiene para infiltrarnos completamente, para que después nos tengan como tenían al pueblo de Israel cuando estaban cautivos. Podemos estar aquí, podemos estar cautivos sin darnos cuenta. Y eso es lo que quiero que vean. ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas hoy en día? Porque dicen muchos, pues esa es historia, están leyendo historia. Bueno, ok, vamos a llamarle que sea pura historia. Pero que no hay cosas que aprender de lo pasado. O vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y eso es lo que quiero que vean. Pero quiero que también vean el carácter que Dios tiene. Dios es un Dios de ira, pero es un Dios justo y es un Dios de amor y misericordia, porque Dios sabía que para Él limpiar el pueblo de Dios no se iba a hacer de una noche para la otra. Y miren, todos los años que anduvieron en el desierto, Dios los permitió allí. ¿Por qué? Porque Dios quería deshacerse de todos esos incrédulos, los que no querían creer, aun cuando Dios los sacó de Egipto. Dios estaba limpiando su pueblo y todavía continúa Dios limpiando su pueblo. Y es lo que tenemos que entender nosotros. Si yo clamo ser pueblo de Dios, yo tengo que hacer las cosas como Dios dice para que Él me pueda bendecir, para que yo pueda hacer una bendición a esta nación, para que yo pueda hacer una bendición a la gente que no conocen las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios los ama, yo también los amo. Yo estoy mandada para amar a la gente, al pueblo de Dios, igualmente que a la gente que no lo conoce. Y saben bien ustedes que eso es difícil. Eso se necesita el Espíritu de Dios obrando en uno para poder hacer eso, porque hay tanta maldad. Podemos ver que el faraón estaba dispuesto a hacer lo que se necesitaba para regresar al pueblo de Israel otra vez a Egipto. O no nomás regresarlos, sino por puro coraje, quizás hasta matarlos, todos los que pudiera matar, y los demás se los llevaba. ¿Cuántas veces ha pasado una cosa en tu vida que te has enojado tanto y haces una decisión y haces algo, y después ya cuando te recuperas dices, ¿por qué hice eso? Yo no debería de haber hecho eso. Y eso fue lo que le pasó al faraón. Estaba, como quien dice, embriagado, digo yo, embriagado, que no tenía su sentido propio como debía de tenerlo, que para cuando se le salió la gente que se fueron, que huyeron, como que no se daba cuenta, porque dice la palabra de Dios me voy a regresar al versículo 5 del capítulo 14.
Versículo 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Eso ya lo leímos hace rato. Pero se recuperó y dijo, mira nomás esta decisión que hicimos y tenemos que seguirlos y regresarlos. Entonces, pues claro, ¿verdad? Que vimos aquí que cuando los hijos de Israel llegaron al mar, que empezaron a clamar a Dios, ¿verdad? Y Dios los libró. Los libró de allí porque Dios puso la columna de nube y la lumbre entre Israel y los egipcios. Y Dios partió las aguas. Ahí podemos ver todo eso en el capítulo 14. Pero quiero que vean también cómo aplican esto ustedes a sus vidas. Porque esto no es nomás historia. Es historia, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios no miente. Dios no es un mentiroso. Entonces ya después, para cuando Faraón se dio cuenta, ya era muy tarde. Porque ya para entonces Dios ya había hecho un desastre con los carros de ellos y todo lo demás. Pero cruzaron y empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a murmurar. Aquí en este parashá podemos ver que murmuraron por el agua, que estaba amarga el agua, pero Dios le dijo a Moisés, pon este árbol allí y las aguas se endulzaron. Otro milagro que Dios hizo para ellos. Proveyó el agua. Después les dio la roca que los seguía. Esta roca los seguía doquiera que fueran. La roca los seguía y de allí, cuando Moisés le hablaba, o sea, que era lo que debía de haber hecho desde el principio, hablarle a la roca para que la roca echara agua. Y allí en YouTube hay un video donde encontraron todo eso, encontraron toda esa área, encontraron una roca que estaba abierta y encontraron donde se veía que el agua fluía de allí, se hacían ríos, porque acuérdense, que no era nomás para 70, 80, 100 personas, 500 personas, 1000 personas, era para millones de personas, que tenía que salir bastante agua, que se tenía que hacer ríos de agua para darle agua a toda la gente, imagínense, para que se bañaran, para que bebieran, para que cocinaran, para los animales. Esto fue algo de enorme magnitud, fue algo muy, muy grande que nosotros leemos y pensamos que era una roca y con un chorrito de agua. No, eran chorrones de agua y la roca era grande. Y ahí enseñan, ahí está el testimonio, tenemos el testimonio todavía hoy en día. Y para los que no creen, bueno, pues aún si lo ves, quizás no creas, bueno, no importa, no le hace, ¿verdad? Quizás un día te recuperes. Pero eso sí te voy a decir que la arqueología y los científicos y todo eso, por más que traten de desprobar la palabra de Dios, encuentran que sí es cierto, encuentran comprobando lo que la palabra de Dios dice. Entonces pasaron por la guerra de Amalek. Amalek, hijo. Qué valiente Amalek viniendo en contra del pueblo de Dios. Estoy segura que él ya sabía todo lo que había pasado, pero dijo él, aquí yo me voy a engrandecer. Yo voy a ver si voy a vencer al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Que Moisés se puso con las manos arriba y con la vara, y mientras que la guerra estaba en pleno fuego, como quien dice, mientras Moisés tenía sus manos en alto, el pueblo de Israel estaba ganando la guerra. Y cuando sus brazos se cansaron y empezaron a caerse, vino Hur y vino Aarón y le levantaron los brazos y el pueblo de Israel ganaba. Y así es como ganaron ahí. Y después Dios le dijo a Moisés, dice, escribe todo esto. Todo esto, dijo, para que lo repasen como memorial, dijo, para que lo repasen, dijo, a los hijos de Josué. ¿Por qué? Porque Josué era el que iba a entrar a Canaán. Porque Moisés no iba a poder entrar porque no creo que fue nomás porque se enojó, sino que mal usó su ira, que le pegó a la roca cuando Dios le dijo, háblale a la roca. A Jesús no se le pega, a Jesús se le habla, porque es nuestro Dios. A Él se le respeta y se le habla, no se le pega.
No viene uno ahí, oye, qué chuy, como hay unos que piensan que lo ven como que muy gracioso, decir, no, pues fíjate que chuyito, no, pues fíjate que chuy. Óyeme, no sabes con quién estás tratando. Así es que cálmate y respeta a nuestro Dios, a nuestro Creador, y háblale con reverencia, porque Él todo se lo merece. Entonces, Moisés no pudo entrar a la tierra, ¿verdad? Pero le ganaron en la guerra a Amalek y escribieron. Dice la palabra de Dios que Dios prometió que no hubiera ni recuerdo de Amalek bajo el cielo. Dios dijo, mira, pienso yo que eso está escrito por esta razón. Yo pienso que Amalek dijo, pues mira, ahí viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya habían cruzado el mar, ya habían cruzado. Y pienso yo no sé cuánto sabría Amalek del pueblo de Israel, pero obviamente si sabía algo, él retó a Dios en venir en contra del pueblo de Dios para guerrar en contra de ellos, ¿verdad? Pero no pudo. Cuando ya se terminó todo esto, acuerden, miren aquí las cosas que les voy a mencionar. Salieron, ¿verdad? Tuvieron la guerra con Amalek. Se partió el mar ahí en el Golfo de Aqaba, lo que le llaman ahora el Golfo de Aqaba. Y Dios le mandó a Moisés que escribiera este canto para que la gente lo conociera y que fuera un memorial para que la gente recordara y que Josué se recordara de eso. Después les dio maná, la maná que les dio, la maná y el agua de la roca que les dio también. Y allí, después de que salieron para allá, hicieron un altar y le llamaron Jehová Nisi. Bueno, y vamos a ver después, pueden ustedes leer el resto de las escrituras y están en el Parashá, donde les leí todas las escrituras, donde habla de que el pan del cielo, el maná verdadero es Jesús. Él es el pan viviente. He is the living bread y es el agua viva. He is the living water. Y quiero hoy tomar esta oportunidad en este video para preguntarte, ¿conoces a Jesús como tu Salvador? Porque te voy a decir que aquí yo te puedo contar todo lo que la palabra de Dios dice. Te puedo decir muchas cosas hermosas y lindas, ¿verdad? Del poder de Dios y el carácter de Dios. Pero una cosa te digo del carácter de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Como puedes ver aquí en este parashá, todos los milagros que Dios hizo y cómo sacó su gente con una mano fuerte. Y cómo Dios tuvo la paciencia que tuvo con ellos, aun que rebelaron en contra Él, aun que murmuraban. Dios tuvo que sacar Egipto de los corazones de la gente y de los corazones y de la mente también. Sacó a la gente de Egipto, pero todavía Dios tenía que sacar a Egipto de sus corazones. Y te pregunto yo a ti, ¿conoces a Jesús como tu Salvador? ¿Te has arrepentido? ¿Has escuchado el verdadero evangelio de que la palabra de Dios dice que debemos de ser salvos? Porque Dios ya proveyó esa salvación. Dios ya mandó a su Cordero para que muriera por nuestros pecados. Si has escuchado un evangelio que dice, oh, nomás haz esta oracioncita conmigo y serás salvo. No, no es así. Ese es un evangelio falso. El verdadero y correcto evangelio es que la palabra de Dios dice que debemos de arrepentirnos de corazón. Debemos de arrepentirnos, debemos de estar arrepentidos por todo lo mal que hemos hecho y principalmente por los ídolos que tenemos en nuestras vidas, sea el trabajo, sea la música, sea el deporte, sea la novia, el esposo, sea quien sea. Que debemos de apartarnos de los ídolos. Ya muchos tienen ídolos, ¿verdad? De piedra y de palo y lo que sea. Pero la palabra de Dios dice que debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y cuando hacemos eso, entonces podemos recibir a Jesús como nuestro Salvador y podemos ser salvos según lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios te va a cambiar tu corazón. Dios te quiere sacar de Egipto, pero Dios tiene que sacar a Egipto de tu corazón y de tu mente también. Y hay muchos cristianos que se llaman cristianos. Mira, déjame decirte, si tú has tenido una mala experiencia con unos que se han llamado cristianos, olvídate. No pongas tus ojos en ellos. Ellos no te criaron a ti. Ellos no te van a dar una vida nueva. Si te han herido por diferentes cosas que te han hecho, mira, a mí me ha pasado también.
A mí me han robado, me han hecho, me han mentido, me han rechazado, y estos son los que se llaman cristianos. Pero ¿sabes qué? Como quiera los amo. No me junto con ellos, no tengo que, pero como quiera los amo y oro por ellos. Pero mis ojos están fijos en mi Dios, en mi Criador, en mi Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz por mí. Si tú te has apartado de los caminos de Dios y usas los cristianos como una excusa, arrepiéntete, porque ¿sabes qué? Cuando estemos delante de Dios, no va a haber excusa ninguna. Lo sigues o no lo sigues, lo amas o no lo amas. Ahí no vas a decir, no, pues que el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal, pues que me hicieron, me torcieron, me hirieron, me mintieron, me robaron. ¿Sabes qué? Olvídate de eso. No pongas tus ojos en los pastores, los evangelistas, los maestros. No pongas tus ojos en un hombre o una mujer. Pon tus ojos en Dios, en Jehová de los ejércitos. Pon tus ojos en Él. Síguelo a Él. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué le dijo Pablo a la gente? Dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. O sea, si yo no estoy siguiendo a Cristo, no me sigan. No tomen mis ejemplos. Tomen los ejemplos de los que verdaderamente aman a Dios y que predican su palabra. Pero no pongan sus ojos en ellos, porque uno nunca sabe que un día pueden caer, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Yo amo a Dios con todo mi corazón y le sirvo con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo puedo, pero no soy perfecta. Y puedo hacer un error en cualquier momento y una persona puede decir, oh, pues mira, y según ella es predicadora, oh, pues mira, y según ella enseña la palabra de Dios. Sí, pero no soy perfecta. Y no uso esa imperfección tampoco como excusa, porque yo misma tengo que escudriñar mi corazón y mis intenciones. Y yo le pido a Dios constantemente, Señor, revélame lo que yo tengo mal. Y yo lo puedo ver también y tengo que arrepentirme. Una persona que dice que no se tiene que arrepentir a diario está mintiendo. No se crean. Yo los invito a que vengan a conocer a mi Dios, a Jehová, el Todopoderoso, el que liberó a nuestro pueblo de Israel hace más que 2000 años. Quiero que lo conozcan porque Él todavía existe. Él es igual. Él no cambia. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Y te invito a que vengas a conocerlo, que vengas a los pies de Cristo. Ora tú en tu propio lenguaje, con tu propio corazón. Ora, tú habla con Él y Él te está escuchando, Él te está esperando. Y ojalá que este video haya sido una bendición para ti. Les pido por favor que compartan mis videos con todo mundo. Envíenme a predicar el evangelio. Miren, yo aquí no tengo ganancia ninguna. Monetariamente no tengo ganancia ninguna. Lo que sí tengo son las almas que van a venir a los pies de Cristo por medio de esta predicación, esta enseñanza, por estos videos. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero mi galardón cuando yo muera y me vaya al cielo. Que Dios diga, mira, este y esta y este y esto. Ellos escucharon tu video y mira, le pidieron a Jesús que fuera su Salvador. Y mira, ellos están aquí por la obra que tú hiciste en mi nombre. Y así es que esta obra es en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, en el nombre de mi Jesús, que no amo tanto. Te pido que compartas con todo mundo mis videos, por favor. Que venga la gente a conocer a Jesús, que tengamos un galardón en el cielo, ¿verdad? Con Él. Porque aquí en este mundo las riquezas se van a acabar, se van a pasar. Y cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada con nosotros. Solamente las personas quienes aceptaron a Cristo por medio de la obra de predicar el evangelio. Así es que otra vez más, bendiciones a todos ustedes. Les habla su servidora Hope Garza con el ministerio Two Sisters Ministries. Y sigan escuchando mis videos, por favor, y compártanlos con todo el mundo. Hasta el próximo video.